La hierba maldita. Así es conocida en el mundo entero el cannabis, o conocido popularmente como marihuana. ¿Cuáles son las consecuencias de la prohibición que está cumpliendo ya casi 100 años? Porque a comienzos del siglo XX se lo prohibía en todo el mundo. Hoy vamos a hablar desde un aspecto un poco más, digamos, medicinal del tema de la marihuana, porque esta abarca sin duda hasta el campo ideológico, si se quiere. Hoy hablamos sobre el cannabis. Bienvenidos a Confrontados. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, familia, ¿cómo están? Hoy un nuevo programa de Confrontados cuando son puntualmente las 21 horas. Arrancamos con un programa que, miren, el programa que hoy vamos a tener es algo súper polémico. Estamos hablando de la marihuana, el cannabis o la hierba maldita, como se le conoce en muchos lugares. ¿Qué tan maldita es la hierba? ¿Realmente tiene efectos nocivos para la salud? Bueno, es el tema que hoy nos ocupa y vamos a hablar, vamos a debatir. Vos también en tu casa, si tenés dudas al respecto o querés dar tu opinión, también lo podés hacer a través de las redes que vamos a estar habilitando para eso. Pero ya sin más preámbulo, quiero presentar a mis invitados del día de hoy. Le doy la bienvenida a Lisette Barcini, asesora legal de Mamá Cultiva. Muy buenas noches y gracias por estar aquí, doctora. Muy buenas noches, le agradezco muchísimo la invitación. Para nosotros es muy importante que nos den estos espacios, ya que, como usted mismo dice, nos tratan como personas defensoras de una hierba maldita, porque hasta ahora existe mucha gente reacia a aceptar que esta planta, porque finalmente es una planta, es lo que nosotros decimos cuando estamos regalando plantines, es una planta, no tengas miedo. Perfecto, muchas gracias. También tenemos al doctor Gustavo Báez, él es el presidente de la Sociedad Paraguaya de Neurología. Muy buenas noches y bienvenido y gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, también, que te vuelvo a repetir, si querés participar lo podés hacer, vamos a estar habilitando las líneas para eso y por sobre todo vamos a tratar de ser lo más, digamos, objetivo posible, porque hay mucha telaraña sobre este tema. ¿Y qué le parece si ya comenzamos con la doctora Lisette Barcini? Doctora, ¿cuáles son los principales, digamos, argumentos para despenalizar, por decirlo así, a la marihuana? Bueno, realmente el tema de la marihuana de uso medicinal viene del año 1996, donde ya se despenalizó en Estados Unidos, y Estados Unidos es el papá. Nosotros, en general, en Paraguay, todos vamos copiando las reglas de Estados Unidos que ellos van dictando, ¿verdad? En el año 96 se despenalizó, fue como uso compasivo. Desde esa época ya se estaba utilizando, y te voy a hacer así, aunque a la gente le sea fuerte escuchar esto, se fumaba el cannabis, que se retiraba de dispensarios en los casos de cáncer, por ejemplo, en los casos de glaucoma. Hace 20 años atrás no habían, como ahora hay, los vaporizadores que evitan que se queme eso, te pueda hacer daño, como si fuera cigarrillo, ¿verdad? En este momento hay vaporizadores de varias marcas donde vos te vas a Estados Unidos, o sea, retirás del dispensario, pones y fumas. Eso, por ejemplo, es un tema que dice, ay, el fumado es droga. No, no es droga. Desde el año 96 se está usando en Estados Unidos para ese tipo de cosas, primero, ¿verdad? Después de eso empezó a abrirse en todo el mundo. Y lo que más nos dicen a nosotros es, ¿ustedes cómo saben para qué sirve, para qué no sirve?
yo puedo poner a disposición de ustedes y de la persona que quiera, que vamos a dejar mis datos después. La legislación, o sea, por ley en Estados Unidos, y tengo acá es un listado larguísimo, ¿verdad? Por ley dice que los estados X, dice, reconocen a la planta de cannabis como tratamiento para enfermedades crónicas o debilitantes o alguna condición médica o su tratamiento que produzca una o más de los siguientes: Lou Gehrig, anemia falciforme, anorexia, ansiedad, artritis inflamatoria, artritis reumatoide, autismo con comportamiento autoagresivo o agresivo, cáncer y sus tratamientos, y tengo una lista gigante. Y eso está por ley. Una especie de panacea es la marihuana, o sea, sirve para curar tantas cosas. No te digo que sea panacea, sino está legislado. Quiere decir que si en Estados Unidos legislaron y por ley, en cada estado tiene una ley que dice la marihuana medicinal, el cannabis de uso medicinal es para esto, o sea, tu médico te da tu receta, te da tu diagnóstico y te dice, bueno, tu problema puede ser tratado con cannabis medicinal. Y vos sos libre de ir y adquirir ese cannabis medicinal, así como sos libre de ir con una receta y adquirir un ansiolítico, adquirir un analgésico de uso así ya para casos extremos, ¿verdad? Como por ejemplo acá se usa el tramadol, clocidol, ese tipo de cosas. Entiendo. Doctor, ¿hay evidencia, investigación de que el cannabis produce efectos neurológicos nocivos o es tan beneficioso como está diciendo acá la doctora? El cannabis tiene dos sustancias, ¿cierto? Así para que la gente entienda. Tiene una sustancia que estimula y otra que deprime, ¿cierto? Se vio que en ciertas patologías, por ejemplo, o sea, se hicieron estudios y se comprobaron en cierto tipo de epilepsias en chicos, enfermedad de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut, tenían, digamos, mejoraban las crisis. Tienen indicación médica. Pasa que los médicos nos regimos por algo llamado, tenemos criterios de tratamiento para cada patología, ¿cierto? Yo alegremente no puedo indicar algo, pasa algo al paciente en la parte médico legal. O sea, me va a tocar. Entonces, tenemos también para la parte de dolor, generalmente para espasmos en esclerosis múltiple, incluso hay medicamentos de compañías farmacéuticas canadienses de uso oral. Y tenemos ahora una sustancia que se da, porque sabemos kilo peso, cuánto hay que dar del cannabidiol, ¿cierto? Lo que nos preocupa a nosotros es que se está usando, como habías dicho, puede ser que se use para tantas patologías, o sea, se usa habitualmente. Yo vengo del consultorio ahora, de la mitad de los pacientes, yo veo muchas patologías, lo que se llaman neurodegenerativas, demencia, que son Alzheimer, demencia por accidentes vasculares, Parkinson. El 50% te dice que quiere consumir porque le dijeron que hay una información grande en internet. El año pasado estuvimos en un evento acá en la región donde se tocó que había 2 millones de artículos había en internet que hablaba sobre demencia. No hay ningún artículo serio, o sea, se buscó la fuente y no existía. Sobre Parkinson había, creo que hacía 1,5 millones, tampoco no había nada, no se encontró ninguna fuente. El problema es que vemos que se está utilizando y que le produce efecto colateral al paciente. Vamos a suponer, va un paciente y consume y le produce hipotensión. O sea, hay que ver que los pacientes mayores son polipatológicos. Hay que separar los chiquitos de los que habíamos citado de los pacientes mayores. Entonces, ¿qué pasa si yo le indico a un paciente se cae, se rompe o se fractura la cadera? O sea, me pueden imputar, digamos, por mala praxis. Entonces, en el mundo médico no hay, digamos, cuando yo tengo una patología, tengo los criterios diagnósticos, después tengo los tratamientos al lado. Eso está consensuado, uno puede entrar en diversas sociedades y ver cuáles son. Pero la marihuana básicamente está indicado en lo que, o sea, en la parte de medicina. Yo como presidente de la Sociedad por la Neurología, nosotros aceptamos que esté en la patología Lennox-Gastaut, enfermedades de Dravet, dolores por esclerosis múltiple o espasmo, perdón, por esclerosis múltiple, y algunos están utilizando... ¿Está comprobada ahí la eficacia? La eficacia en esa patología, que son epilepsias muy que aparecen en la infancia,
son chicos que tienen convulsiones terroríficas, son hereditarias patologías. Y dígame, doctor, desde su punto de vista, con tal de que exista una sola evidencia de que, digamos, es beneficiosa para la salud, ¿podría ser esto un argumento para liberar o legalizar la marihuana? No, no, claro. O sea, vamos a suponer que yo le medico a un paciente y me diga, me curé de tal patología, tal dolor me pasó. Eso no es ninguna evidencia. Lo que uno tiene que hacer es un estudio. Los estudios llevan tiempo. Hay que recordar que está lo que se llama efecto placebo, ¿cierto? O sea, si yo le doy almidón a un paciente que tiene dolor de cabeza, de cada 100, 30 se van a curar de su dolor de cabeza. El efecto placebo está, donde el mismo organismo genera endorfinas y hace pasar. Tiene un componente psíquico a veces, ¿cierto? Entonces, hay estudios que se hacen para eso. Como había dicho, la marihuana, hoy día hay una sustancia que se lanzó en el mercado que tiene una dosis, incluso el cannabidiol, que se usa por kilo peso, o sea, 2 veces por día. Pero hay varios tipos de epilepsia. Epilepsia hay 300 clasificaciones de epilepsia. Hay epilepsias que son muy refractarias. O sea, refractaria aquí es la medicación para la epilepsia es efectiva en un 80%. Un 20% va a quedar desprotegida. Uno va a empezar a usar un medicamento, otro va... Ahí donde entran y consumen, generalmente el paciente viene, te dice, no, me dieron gotas, pero no tiene ningún sustento científico. O sea, no hay varios artículos, pero no tiene una validación, digamos, del mundo médico. Doctora, específicamente, ¿cuál es su, digamos, pedido en este caso al Estado paraguayo con relación al tratamiento de la marihuana? ¿Ustedes quieren la legalización, se libere o solamente para los efectos...? Realmente la gente creo que está mal interpretando algunas cosas cuando dicen vamos a liberar. Sí. Yo creo que así como los ansiolíticos no pueden estar liberados, tampoco puede estar liberado absolutamente algo que, como dice el doctor, puede tener uno y otro sentido dentro de la enfermedad de cada uno. El tema de la epilepsia refractaria, como dice él, refractario, ¿qué significa? Que se vuelven resistentes a. Por eso el grupo Mamá Cultiva lo que pide es, primero y antes que nada, que la ley 6007 se reglamente. El Estado se comprometió a tener el aceite de cannabis para la gente. Eso fue hace un año ya, no pasa nada hasta ahora. El importado sigue teniendo el precio de siempre, que es 2.800.000. Ahí el doctor dijo el canadiense Sativex, si no me equivoco. Sativex, y acá otra vez entrar en el tema de THC y CBD, como dice, uno es el depresivo y el otro es... son dos cosas que para nosotros se complementan. Sativex 50 y 50%. Es 50% THC, 50% CBD. Acá están diciendo que lo único que funciona es CBD. Eso es lo que están diciendo en todos los medios. De hecho, en publicaciones en ABC, hemos leído que el propio senador de la Senat, con el que estuvimos reunidos ya y con el que estuvimos conversando de esto, que no hay demonio acá, no hay THC, demonio y CBD, el bueno, porque si fuera por eso, entonces el Sativex no se hubiera lanzado al mercado nunca. Acá ya están haciendo eso y lo que venden es aceite de CBD. El importado sí hay dos clases, uno que tiene más CBD que THC y el otro es THC-CBD. El THC, según nuestra experiencia, mi experiencia personal, disculpe doctor, sí. Yo tuve triple hernia de disco cervical, yo ya estaba con morfina. Sí. Y justamente investigando y con gente de Denver, Colorado, que me avisaron de esto, fui probando y realmente dejé. No te digo, cura, no cura. El dolor no cura, o sea, tu hernia de disco va a seguir estando así, ahí. Solamente que dejé toda esa medicación que me estaba reventando el estómago, me estaba reventando la vida porque ya me llegó un estado de anorexia, pero impresionante. Sí. Y esto me fue para mí fue un milagro, no es panacea, pero en mi vida fue un milagro. Y yo sé que en la vida de muchas madres también es un milagro. Y con eso no te voy a decir que porque para mí fue un milagro, al otro no le va a hacer mal. Porque a mí el tramador no me dio, gracias a Dios, ningún síndrome de abstinencia y a otra gente yo sé que sí le da. Bueno, vamos a seguir hablando más de eso. Ahora quiero ir a las redes sociales, vamos a dar la bienvenida a Norman. ¿Cómo estás, Norman? ¿Y cómo puede participar la gente en el debate del día de hoy? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Es así, la gente puede participar y comunicarse con nosotros
a través de las siguientes formas. Estamos en Facebook como RCC TV, estamos en Instagram como RCCPI y estamos en Twitter como rcc.pi. Ahí es donde la gente puede comunicarse con nosotros, dejar sus comentarios. También pueden vernos en streaming. Estamos haciendo streaming en RCC TV a través de Facebook. Allí también bajo nuestra transmisión pueden ir comentando y así vamos leyendo los mensajes. Bien, muchísimas gracias, Norman. Bueno, precisamente hay un debate también, más allá de la cuestión, digamos, un poco más técnica de lo que estaban mencionando, también hay una cuestión filosófica, hasta si quiere, detrás, de que cuál es la alarma si es una cuestión individual, ¿verdad? O sea, que ustedes qué opinión tienen. Bueno, en este caso me gustaría primero su opinión y también la suya, doctor. Realmente nosotros, o sea, yo como abogada, jurídicamente ya habíamos presentado un amparo el año antepasado, porque la ley 1340, que es la ley antidroga, ¿verdad? Que es la que reprime el narcotráfico, en este momento no hace ninguna diferencia entre una mamá que está en su casa, que tiene su hijo con epilepsia y que está teniendo 2, 3, 5, 6 plantas, y el narcotraficante que tiene 500 hectáreas y que está exportando, te voy a decir, hacia Brasil. En este momento tenés de 10 a 20 años para la mamá y de 10 a 20 años para el que es realmente un narcotraficante. Nosotros lo que pedimos es que esa ley cambie, que puedan tener criterios diferentes y que digan, bueno, esta mamá está plantando y tiene un hijo con todos los estudios, con todos los certificados, y esta persona que tiene 30 hectáreas está traficando, ¿verdad? La mamá no está traficando. La ley en realidad debería penar el narcotráfico. Ese sería el hecho punible, pero ahora mismo, como está hecho, no hay diferencia. Dice el que sembrare, cultivare. En otras palabras, vos estás a favor de la penalización solamente que, digamos, modificado a ciertas conductas. Nosotros estamos en contra del narcotráfico 100%. No estamos diciendo, que se abra y que cada uno... No, absolutamente no. Lo que pedimos es que la ley haga una diferencia entre una persona con una dolencia o una afección y la otra persona que está dedicándose al narcotráfico. A mí me habían preguntado, ¿cómo vamos a saber? Y bueno, realmente, al final, te pueden agarrar y falsificar un certificado médico. No vas a evitar tampoco eso, por eso vamos a ser realistas, tampoco vamos a evitar eso. Pero, ¿cuál es la incidencia que tendrían? Ponele, 50 familias que te digan, no, yo estoy haciendo porque mi hijo está enfermo y al final usa para otra cosa. 50 familias o 100 o 500 familias no son ni el 0,1% de la gente que realmente hace narcotráfico en Paraguay, que tenemos miles y miles de hectáreas. Entonces no tiene sentido, la ley así como está ahora no tiene sentido. Doctor, ¿tendríamos un problema social en el caso de que se liberara o se legalizara, en este caso, la marihuana? No sé si tendría un problema social, pero sí un problema médico. Porque la gente, como te había dicho, él está consumiendo mucho, o sea, habitualmente, o sea, al abrir yo mi celular va a salir, doctor, tal cosa, esto, aquello, ¿cierto? En cuanto a enfermedades neurodegenerativas, estas sustancias pueden producir hipotensión y generalmente vemos que el paciente que tiene demencia, uno no le puede dar cualquier medicación. Y el internet está lleno digamos, de artículos, hay 2 millones de artículos, ¿verdad? Entonces vemos que consumen sin control, o sea, se consume. Van al consultorio por iatrogenia, por caídas, fracturas, o sea, están usando para patologías donde no tiene ninguna indicación. O sea, yo creo que se tendrían que poner criterios, que son los que están, que son tales patologías, ni siquiera, tampoco las epilepsias refractarias tienen ningún estudio cabal. Sí para los criterios que son 3 patologías, digamos, 3 tipos de epilepsia, los dolores, digamos, en pacientes oncológicos que están en estudio. O sea, hay un filtro a través de medicina que se llama estudio Cochrane, que vuelve a revisar con el tiempo si tiene valor o no el estudio que se había hecho. Se vio, por ejemplo, que para los dolores oncológicos tampoco, digamos, con el tiempo se vio que, o sea, los analgésicos empataban, o sea, no mostraban ninguna eficacia con respecto, pero sí producían más efectos colaterales, porque
siempre uno cuenta su experiencia personal. Siempre nosotros tenemos gente que dice, bueno, a mí me curó el sapo hervido. Hay uno que se vende Sí. y sí, genial, está bien, pero eso tenemos que ver en un universo grande y ver y mirar los efectos colaterales a largo plazo que puede producir, ¿cierto? Entiendo. Entonces, mi experiencia personal tiene muy poco valor en una población donde no vamos a saber y vamos. Entonces, la medicina tiene su tiempo, o sea, los medicamentos, pero sí me preocupa mucho, o sea, como neurólogo, digamos, y como presidente de una sociedad que se está usando muchísimo para ciertas patologías donde vemos más daño. El problema es que cuando el paciente usa, no cuenta, o sea, se guarda eso, no dice, miren, doctor, yo le di y se cayó y se rompió, pero no se va a imputar el mismo, ¿cierto? Ya. Pero si otro médico empieza a recetar, sí le van a imputar. La Sí, parte entiendo. médico legal le va a llegar. Entonces, yo creo que tendría que verse bien la parte, las patologías en que utilizar. Por eso le digo, doctor, ya no vamos a inventar la rueda Sí, está sí, corriendo Bueno, hace rato ya, ¿verdad? sobre eso también vamos a seguir después, pero también quiero que participe la gente. ¿Cómo están las primeras opiniones o preguntas, Norman, en las redes? Sí, es así. Hay una persona que ya estuvo comentando, es Diego Piris, dice, lo ideal sería que se estudie a profundidad para el tipo de uso que se pueda dar. Yo estoy de acuerdo en la legalización. En este sentido también quería hacer dos consultas a nuestros entrevistados de hoy, a nuestros panelistas. La primera es cómo trabajan ellos el proyecto, en el sentido de que si otras personas que se dedican un poco al uso recreativo de la marihuana, para que no se sumen a este oleaje que ustedes están impulsando como proyecto. ¿Cómo se diferencian ustedes de este tipo de personas? Y en otra consulta es, ¿están trabajando también con un laboratorio local para industrializar el producto o es netamente para la utilización de forma casera? Bueno, dos cosas. Uno, con el tema de cómo hacemos con la parte recreativa y la parte médica. Mamá Cultiva Paraguay, para asociarse a Mamá Cultiva Paraguay tienes que tener todos tus diagnósticos médicos. Eso se adjunta con una declaración jurada y una serie de documentaciones para demostrar por qué necesitas y para qué necesitas. Mamá Cultiva Paraguay no es solamente para gente con epilepsia refractaria, tenemos pacientes oncológicos, hay pacientes con dolor crónico, como me pasó a mí, ¿verdad? Hay pacientes con artritis reumatoidea, con lupus, hay pacientes con fibromialgia. Y todo está respaldado siempre con documentación. No es que Mamá Cultiva se va a ir a regalarle plantina a cualquiera tampoco, ¿verdad? Estamos muy conscientes de que, de hecho, que el uso recreativo adulto es también básicamente problema de cada uno. De hecho, la ley penal ahora no te dice que está prohibido. Te dice que vos podés tener hasta 10 gramos de marihuana, cannabis para fumar si querés, y hasta 2 gramos de cocaína, por ejemplo. O sea, si vamos por ese lado que por Mamá Cultiva se va a legalizar el uso recreativo, no. El uso recreativo es legal hoy. 10 gramos de marihuana significan 10 cigarrillos. Vos Sí. puedes tener 10 canutos en tu bolsillo y todo bien, no hay problema. Ahora, si vos sos una mamá, tenés una planta en tu casa, vos sos 10 a 20 años, ese es el tema de que no está bien, es lo que nosotros vemos que no está bien en la ley. Y doctor, otras cosas sobre este punto me interesa mucho. Hay otras sustancias nocivas también para la salud y sin embargo son de venta libre. ¿Cómo, por ejemplo, explicaríamos eso a una sociedad que de repente dice, bueno, el tema no está por la legalización o la prohibición, sino por la responsabilidad de las personas? ¿Qué opinión usted se merece? Yo sé que lo que usted toca es un universo, digamos, muy segmentado, que es la parte médica, pero también cómo está, digamos, las estadísticas con relación a estas sustancias libres y qué porcentaje de la población sufre intoxicaciones, por ejemplo, con medicamentos o cualquier otra sustancia libre, ¿verdad? O sea, vos te referís a alcohol, tabaco. Todo tipo de sustancias. Sí, claro. Pasa que yendo a las benzodiazepinas, sedantes, por ejemplo, tiene indicación precisa. El médico que no recete bien va a tener consecuencias. Un médico que le dé a un chico clonazepam
va a ser imputado, o sea, va a tener problemas. Sí. Si yo receto mal algo, digamos, la parte médico-legal me va a afectar. En cuanto pongo un ejemplo, quien fuma tabaco tiene menos Parkinson. Quien tome alcohol tiene mejor memoria. Eso sabemos todos los médicos. No te puedo ¿cierto? creer. Mejora la Pero neurona. es lo que se llama dieta mediterránea, ¿cierto? El alcohol en sí es benéfico en pequeñas dosis para la memoria. Quien tiene 24 menos % de tener Alzheimer, o sea, que es un tipo de demencia. Pero no podemos decirle, vayan y tomen, porque se refiere a pequeña cantidad. Incluye algo que se llama dieta mediterránea. Fumar, está muy comprobado que reduce la incidencia de Parkinson, pero no le podemos decir a la gente vaya y fume porque va a tener más cáncer de pulmón. Efecto colateral. Exacto. Sí. Bueno, eso no la marihuana en sí tiene varios subproductos, así como el cigarrillo, como el tabaco. ¿Cuáles son los efectos colaterales? Recordad que el tabaco al comienzo era muy bueno. Hoy, ¿cómo es? Algo feo, algo malo, se le demandó, las empresas siguen. Algunos países, digamos en Estados Unidos, se tuvieron que pagar miles de millones en reparaciones médicas, ¿cierto? Entonces, no se sabe mucho. O sea, con el tiempo se va a saber. Yo creo que... Algo concreto. Sí, sí. ¿Hay más gente que muere de cáncer de pulmón o más gente que muere por efecto del cannabis? No, yo creo que hay más gente que muere por el consumo de bebida azucarada. De bebida azucarada. Ese es más alto Yo creo que es más. O sea, siguiendo la lógica, tendría que estar prohibido la Coca-Cola. Coca-Cola. Tendría que estar prohibida la Coca-Cola. Lo del tabaco está muy estigmatizado. Yo creo que la gente cada vez va a fumar menos. Hay más conciencia, ¿cierto? En cuanto a lo de la marihuana, me preocupa el hecho que Mamá Cultiva se deberían acercar a las diversas sociedades, digamos, de oncología, neurología, neuropediatría, para intercambiar pareceres de esta patología. Siempre digo, si una sustancia es buena, para toda, digamos, no cierra. Es muy difícil que una sustancia sea buena porque la sustancia generalmente actúa a nivel intersináptico, o sea, disminuye el potencial de acción, digamos, esta sustancia. Para que la gente entienda, cuando viene un estímulo eléctrico, tiene que pasar a otra neurona. Y ahí es donde actúa y disminuye, por eso puede disminuir las crisis, no es que cura tampoco, ¿cierto? ¿Y ustedes por qué no se acercan, por ejemplo, o se acercan también a los centros o a las sociedades científicas? Bueno, te voy a decir, realmente Mamá Cultiva pidió varias audiencias. Yo no te puedo decir, yo específicamente te hablo por la presidenta. Se habían pedido varias reuniones con varios círculos. Ahora, ¿de dónde nosotros partimos? Porque nosotros no somos médicos, evidentemente, pero yo como abogada dije, bueno, voy a buscar la legislación comparada. Nosotros estamos hablando de cannabis medicinal. Yo me informé, mi papá era médico, mi papá era neurocirujano. Yo me fui informando, pero por mi afección. Después conocí Mamá Cultiva y después vimos cómo hacer, justamente, no vamos a terminar nunca si vamos a reunirnos con cada círculo médico. Esa es la verdad también. Y los chicos no pueden esperar, esa es la verdad también, por otro lado. Existe un listado de enfermedades, como dicen, no es panacea, no es panacea. ¿Te va a curar tu hernia de disco? No me va a curar, como tampoco me curó la cirugía, como tampoco me curaron las infiltraciones de, no me acuerdo qué es, oxigenoterapia, qué sé yo, 500 cosas probé. ¿Me curó el cannabis? No. ¿Mi calidad de vida mejoró? Sí, muchísimo. Soy otra persona, de tener 39 kilos, ahora estoy así, de ser piel y hueso y ya no puedo dar más y estar con medicamentos. Llegué a tomar 16 pastillas diferentes por día, todas con prescripción ella, claro, médica. Ella está relatando su experiencia. No, claro, pero claro, como ejemplo. Ahora, claro. Entonces, como te digo, como mi experiencia nos sirve para todos, que nosotros tomamos, que yo tomé primero la legislación de Estados Unidos, porque ahí no es que fulano dice esto es para esto. Cada estado tiene un listado que por ley dice para qué enfermedades puede ser prescripta.
¿Por qué se prohibió la marihuana en Estados Unidos, ya que te remitís tanto a Estados Unidos? Porque No, Estados Unidos, está por digo, cumplir 100 años la prohibición. Es sí. algo que siempre me llamó la atención, porque siempre se usó desde la antigüedad y repentinamente pareciera que hay un telón Sí, y se hubo- prohíbe. Sí. ¿Usted sabe algo de eso, doctor? ¿Por qué? ¿A qué se vino esta prohibición? Porque es algo repentino, Repentino que vino que en la vino, historia. por eso, Algunos no hablan del sabría. tema del papel. Del papel, o sea, es lo que se El digamos, tema dice, del cáñamo. El Fue cáñamo, el tema, sí. el cáñamo fue el problema. Al prohibir el cáñamo y junto con el cáñamo la marihuana se ¿Podría utilizaban otros diferenciar tipos, qué es el cáñamo para que la gente... cáñamo y, o sea, en Lo vamos a realidad entender, ¿verdad? el cannabis tiene varios tipos. Está cannabis sativa, cannabis indica, cannabis ruderalis. El cáñamo es el que no tiene THC. El THC es el ¿Se demonio. desmembrena eso? O sea, se El rompe demonio. la... No, es parte de la... Son diferentes tipos de una misma planta. O sea, de hecho que ahora, como te digo, Estados Unidos yo tomo porque justamente cada vez que se hace un tipo de legislación un poco comparada, dicen en Estados Unidos hacen esto, o los estudios médicos que se hicieron en Estados Unidos. Ese tema va a ser largo, de modo que te voy a cortar ahí para irnos a una pausa y a la vuelta volvemos porque es un tema muy complejo lo de la prohibición. Vamos a la pausa y ya volvemos enseguida. Segundo bloque de Confrontados. Estamos hablando, doctora, de haciendo un poco de historia, ¿verdad? También para que la gente entienda un poco, según tus investigaciones, por qué viene esta prohibición y también para entender un poco las partes de esta planta, porque está muy satanizada y poca gente tiene una información, me incluyo, una información, digamos, objetiva. Estabas hablando de la división de la planta y Sí. cuáles son dañinas y cuáles no. En realidad, en la planta entera no hay nada dañino de por sí. No hay varias clasificaciones del cannabis. Cannabis sativa, el que tiene más THC que CBD, por ejemplo, cannabis indica y otro cannabis ruderalis. Lo que se llama cáñamo es un tipo de cannabis que no tiene THC. Que es un tipo otra vez, una es un especie ti- es dentro una de- especie, del- exactamente. ya, ok. Entonces, el cáñamo industrial, por ejemplo, tiene muchísimos usos, desde uso papel, uso automotivo. De las semillas del cannabis tienen muchísimos más nutrientes, según lo que nosotros habíamos investigado, por ejemplo, que las semillas de lino, las semillas de chía, que ahora están tan de moda. Pero se metió todo en una misma bolsa. El cáñamo, que es industrial, que de hecho ahora la Mercedes-Benz está utilizando el cáñamo industrial para fabricar los autos. Imagínate ¿Cómo es eso? ¿Usan como fibra? Usan como fibra. Se usa como fibra para papel, se usa como fibra para un montón de usos, no solamente para eso, ¿verdad? Para vehículos. Y Es decir, ese tipo de cannabis no tiene ninguna relación con la que... no, pero también está prohibido acá y tenemos gente, de hecho que una persona que se había acercado también a la organización es porque tuvo un problema de un container que traía cáñamo industrial y le pararon y no le dejaron entrar porque está en Paraguay, no hay todavía esa diferencia. La ley dice cannabis, punto. Pero en realidad dice marihuana, no dice luego cannabis, tal cannabis, esto, es marihuana y chao. Marihuana y punto. Sí. Marihuana y punto. Y eso hasta ahora está en litigio, pero hasta que la legislación, en realidad está en manos de la legislación en este momento todo eso. Y sí, hay muchas diferencias y hay muchos tipos de cannabis. Hay muchos tipos, hay variaciones también de algunas cepas de cannabis tienen más THC que CBD, algunos son 10% uno, 90 otro, 20-80, 50-50. Doctor, dígame, disculpe que Sí. la interrumpa, doctora, la comunidad científica, ¿qué está haciendo al respecto? Porque por lo que usted me está contando, también hay que discriminar, digamos, las cuestiones del uso mismo, ¿verdad? Y hay alguna preocupación de repente de la comunidad médica, decir, bueno, acá hay, digamos, productos que pueden ser buenos para el uso medicinal y sin embargo no se está haciendo nada. ¿Ustedes manifestaron una preocupación? ¿Hay alguna organización? ¿Se juntan con organizaciones como la que dice la doctora? No, o sea, lo ideal es que se acerquen a ustedes, se ¿verdad? acerquen, o sea, nosotros somos personas abiertas, o sea, como sociedad científica,
se trabaja sobre protocolos, sobre, digamos, trabajos que pueden acercarnos, o sea, no hay problema. Trabajo que se hagan en Paraguay, yo no conozco sobre la marihuana, ¿cierto? En la Argentina están haciendo sobre el tema de epilepsia, en Sudamérica, para dar un ejemplo, pero los resultados se van a ver a 5 años. Después los efectos colaterales de la medicación es lo que uno va viendo con el tiempo, ¿cierto? Entonces uno no puede lanzar al mercado, digamos, algo que no tenga, uno no revea los efectos colaterales, cuáles son los efectos secundarios de la medicación. Hay que ver que hay sustancias que son adictivas, ¿cierto? Entonces, porque la sustancia, los componentes de la marihuana afectan lo que se llama la conducta de la persona, o sea, pueden afectar la conducta. Entonces eso habría que ver a largo plazo qué efecto podría producir. Por eso que los laboratorios, digamos, son muy, digamos, no en poco tiempo, recién, no en corto plazo, perdón, a mediano plazo recién podrán ver y estudiar, ¿cierto? La industria farmacéutica mueve millones y millones, estarán viendo, por eso que no se lanza al mercado así. Porque vemos tímidos intentos ya hasta de hace tiempo de ya legalizar claro, pero por eso más nos preocupa a nosotros el uso indiscriminado. O sea, ¿a qué voy? Van a empezar a usar en cualquier patología, y las patologías que habíamos dicho son epilepsias, ciertos tipos de epilepsia refractaria, entonces aquella donde tiene medicación y sigue convulsionando el paciente. La medicación no lo va a cubrir completamente, va a seguir convulsionando. Las crisis van a ser un poquito menor, pero no va a responder plenamente. Están bien identificados. Son 3 patologías. Y en la espasticidad por esclerosis múltiple, ¿cierto? Además, en los dolores por patología oncológica, después de los 30 días no se demostró. Ahí entramos en una, sería largo explicar, una cosa es el dolor agudo y el otro llamado dolor crónico. Dolor crónico es cuando pasa 30 días y ahí los antiinflamatorios, el tramador ya no tiene valor, no sirve, no anda. Entonces se usa anticonvulsivante, antidepresivo, porque el dolor queda grabado en la cabeza, o sea, es como que quedó grabado. Por eso hay gente a la que, los que nos están oyendo habrán tenido algún familiar que se le amputó la pierna y a la noche te va a llamar diciendo que le duele la pierna que le amputaron. Eso se llama dolor fantasma, dolor crónico. Entonces, todo dolor, una vez que pase 30 o 40 días, es diferente el tratamiento. Ahí entramos en otra, donde los médicos quieren seguir dando, digamos, analgésicos a patologías que ya no responderían a analgésicos. Y ahí viene lo de las úlceras de estómago y todo eso. Bueno, vamos ahora a las redes. Norman. Es así, nos llegó un video, uno de los televidentes nos hizo llegar un video y en este sentido queremos consultarle un poco aquí a los panelistas. Si es así tal cual relata un poco el video, tal cual nos muestra el video, lo que va sucediendo es un paciente con mal de Parkinson y al consumir un poco el aceite de cannabis va notándose una mejoría. ¿Puede ser así o se cree que es montado el video? Hago esta consulta por lo siguiente. La gente se guía mucho por lo que circula en las redes sociales, ve eso y lo toma como una verdad y lo quiere aplicar a su padecimiento. Entonces quisiera mostrarle un poco, voy a ir dando algunos saltos porque es un poco extenso el video. Aquí vemos donde el paciente está con serias dificultades. Luego consume el aceite, descansa un poco y después de un tiempo como que tiene una leve calma. Y allí se vuelve a componer, digamos, sus articulaciones no están tan atrofiadas como lo estaba anteriormente. Podemos ver allí en las manos. ¿Esto es así realmente o puede ser montado al video? ¿Qué opinión le damos a la gente que se encuentra viendo el programa? ¿Puede confiar en este tipo de videos o cómo viene la mano aquí?
Doctor, que según su experiencia Bueno, tiene un efecto... yo fui representante de Latinoamérica en un grupo de Parkinson, para contarle a la gente. Operamos Parkinson 100 pacientes en los años 90. Hicimos células madre en Parkinson. Habré visto, tenía un grupo latinoamericano y otro tenía un panamericano. No existe ningún tratamiento de cannabis para el Parkinson. Ojalá existiese, ¿cierto? Generalmente hay que explicar que el paciente que tiene Parkinson tiene lo que se llama periodo off y on, de la luz, prendido y apagado. Entonces, hay pacientes que toman la medicación y presentan eso. Hay pacientes que no necesitan tomar la medicación y hacen periodo off y on. Entonces, a veces usamos placebo, le decimos, tome esta pastilla, porque no le podemos. Hay que recordar que los parkinsonianos tienen alterado el circuito de la dopamina. El circuito de la dopamina es la que induce a que el paciente tenga ludopatía, por ejemplo, el juego, o sea, tiene cuadros obsesivos, tiene a veces cuadros de sexopatía, el viejito verde que decimos nosotros, ¿cierto? Bueno, cuando uno altera ese ciclo, el paciente se vuelve muy susceptible, tiene alterado el circuito de dopamina que cambia la conducta de las personas. Como no queremos darle mucha medicación, hay un límite de dopamina al que se le da, el paciente presenta periodos de on y off. Entonces no hace falta darle ninguna medicación. Yo puedo traer un paciente acá y le puedo dar un placebo que ustedes me van a dar y yo le voy a hacer caminar al paciente. Por eso que no es que está montado. O sea, el mismo paciente cree que le hace bien. Entonces el paciente responde. Esto cuando ve la gente cree que es algo mágico. O sea, yo paciente veo hace 30 años y sufre mucho el paciente parkinsoniano. Son enfermedades neurodegenerativas. ¿Dónde va? Digamos, no hay un tratamiento hasta hoy día. Entonces, al ver eso, el paciente se crea mucha expectativa, va, fuma o consume, no sé. Entonces, pero hay que aclararle que la marihuana produce hipotensión en algunos pacientes. Entonces, estos pacientes son muy susceptibles. Caen y se rompen, termina con una fractura. ¿Qué es la hipotensión, doctor? Baja de golpe la presión, o sea, con los cambios de postura, hipotensa, baja, tiene lo que diría la gente, baja de presión, cae y se fractura, ¿cierto? Si es varón, generalmente se lastima hombro o cabeza, y si es mujer, como tiene la pelvis más grande, se rompe la cadera. Termina en un hospital y probablemente tiene muy poca chance de salir de ahí. Doctora, habías hablado de un proyecto de ley que están gestionando, por decirlo así, en el Congreso. Específicamente, ¿qué es lo que busca este proyecto de ley? Disociar el uso medicinal del consumo normal, por decirlo así. Básicamente, y en primer lugar, lo que buscamos con este proyecto de ley es diferenciar la madre o la persona que tiene algún tipo de afección y que cultiva para su uso medicinal, que la gente que quiere utilizar para usos adultos, recreativos o sea, ustedes demás. Quieren llevar al tema cultivo. ¿Y por qué cultivo, siendo que se puede, por ejemplo, cambiar en el mercado, por decirlo así? O sea, es una pregunta ocurrente nada más. O sea, ¿por qué cultivo necesariamente y no en el mercado, en una farmacia, por ejemplo? Por el costo. Por el costo. El costo es altísimo, primero, ¿verdad? Y segundo, que Mama Cultiva es una organización que está en varios países, creo que todos ya saben. Ya existen, si bien no son estudios que hayan sido pasados por los filtros que dice el doctor acá, son varios estudios en varios países ya que están demostrando empíricamente, aunque sea, que funciona el autocultivo. ¿Por qué? Porque lo que dice el doctor, refractario, que es que vos creas resistencia. Vos sos refractario cuando yo tomo acá mi analgésico y hoy me hizo bien, mañana me hace bien, dentro de una semana ya no me hace nada. ¿Cómo controlás que no venga, no sé, Juan Pérez, un motochorro, qué sé yo, por decirlo algo, viene y compra la marihuana? O sea, ¿cómo se controla eso? No sé, justamente ahí, ese es nuestro punto. No, por eso, para aclarar todos los puntos oscuros. Primero, uno es, si la persona, como la gente de Camedpar, ¿verdad? Si ellos lucharon por el proyecto de ley que apruebe la importación y la producción local. Sí. Hasta ahora el importado sale 2.800.000 por frasco, que ninguna persona de clase media normal va a poder aguantar por mes. Sí. Y esa es la gente de Camedpar. Después, ¿qué pasa? Bien, nosotros vemos como Mama Cultiva que los chicos que hacen ese tema de refractario, al cambiar de cepas, como le digo al doctor, empíricamente, porque ya se está probando hace muchos años,
usan una cepa ahora, se hace el aceite. El tutorial de extracción de aceite de Mamá Cultiva Argentina, de Mamá Cultiva Paraguay, están todos en la red, pero están en forma bien... Pero ya me estás hablando de un proceso. Yo vi que ustedes estaban regalando plantines, es decir, por eso te digo, puede ser que la abuela tenga todos los problemas patológicos que está citando, pero justo tiene un nieto drogadicto. O sea, ¿cómo controlar que no tenga una huerta en su casa de...? O sea, por eso te digo, o sea, ¿cómo controlas eso? Y te voy a decir una cosa. Primero, ese es un nieto drogadicto. Aunque la abuela no tenga la planta, igual se agarra afuera. O sea, esa no va a haber variación. Es marginal la variación en que ponerle. Yo ahí como abogada te digo que mi índice de criminalidad por consumo de sustancias es este. Por la aprobación de esta ley que te diga que 200 familias pueden tener eso, es muy marginal el índice de variación en la criminalidad que puede tener, no tiene incidencia, no existe. Sin embargo, tiene una incidencia gigante en la vida de esas familias. No, yo estoy de tu lado en ese sentido. Yo te estoy explicando nomás jurídicamente cómo los vacíos, porque de repente la gente va a decir, bueno, ¿por qué no liberás nomás ya entonces? No, o sea, ¿por qué si estás, digamos, dando plantines que uno sabe cuál va a ser el destino final de ese plantín, o ustedes van a controlar si lleva a su casa, si lo usan? En realidad, ¿Qué tienen previsto para un plan de contención, por decirlo así? En realidad, Mamá Cultiva no va a ir a controlar a nadie. El gobierno tiene que controlar. El gobierno. Claro. Senat, o sea, una carga más para Senat entonces. No, una carga más para la Senat. La Senat, de hecho, está más que cargada ahora mismo. 200 familias que tengan que registrar ante la Senat, también, una vez más te digo, es ínfimo. No hay incidencia, es marginal el índice de incidencia. Sin embargo, en estas 200 familias le vas a dar por lo menos 200 niños un poco de paz. Y yo te digo, por lo que veo, y porque te juro que lástima que no traje ningún video, verle convulsionando a un bebé de 6-7 meses, y vos decís, le va a costar a la Senat controlar 300 casas. No, pero de hecho que ese es el debate, ese es el argumento principal, es decir, la cantidad de muerte que hubo o que hay detrás de la prevención del uso de la droga es 100 o 1000 veces más de lo que lo que hay directamente a consecuencia del consumo de la droga. Pero esas son cuestiones, digamos, colaterales. Yo me refiero a una cuestión de control directo. Pero bueno... de control directo, te comento. El tema de los plantines vino por este lado. Primero, que la gente que iba a retirar tenía que registrarse. O sea, se dio todo con nombre, apellido, número de cédula. Se completó un registro, para empezar. Y segundo, la idea esa era de visibilizar esto, justamente porque ya van varios años de lucha. Y parece que si uno no confronta y si no hace un ruido así fuerte, nos dejan de lado, así como nos dejaron de lado. La ley 6007 empezó con una iniciativa nuestra. Esa ley se cercenó y se quedó así espectacularmente bien para las farmacéuticas, para laboratorios privados. Doctor, hace rato usted había hablado de una cuestión de, bueno, lo que pude notar es, o deduciendo que es una cuestión empírica, es decir, si se llega a liberar o se llega a tener más accesibilidad por lo menos a esa droga, vamos a tener casos en donde la gente va a empezar a usar mal. ¿No cree usted que eso se puede ir regulando con el paso del tiempo precisamente a través del uso y el mal uso y la gente vaya aprendiendo, o eso es difícil? Yo opino que si se libera por la experiencia ahora, vamos a tener más problemas se libera así como están planteados. Yo creo que, como había dicho, tenemos 3 patologías epilépticas que no son muy frecuentes, en los que está indicada el cannabis, y tenemos la espasticidad por esclerosis en cuanto a neurología. Claro. Si se acercan nosotros, estos son los, o sea, podrían tener más fuerza pero no así para las otras patologías donde se están usando y donde están causando mucho efecto colateral y están produciendo más daños que beneficios. ¿Pero qué otro daño, doctor? Porque el tema de hipotensión ¿verdad? ¿Pero qué otro yo daño continuamente estoy viendo pacientes con fractura por uso de cannabis. ¿Y por hipotensión? Fractura de cadera, fractura de cadera. Hipotensión, o sea, le baja la presión, la persona se marea y se fractura la Entonces, persona. Mamá Cultiva tiene un protocolo. Pero el paciente trae las gotitas
¿Y hay otros efectos secundarios aparte de la hipotensión? Claro, generalmente vemos hipotensión, generalmente vemos arritmias cardíacas, que es del área cardiológica, ¿cierto? Pero en el cuadro neurológico, euforias, visto pacientes con cuadro eufórico. ¿Puede ser peligroso un paciente, o sea, una persona que fuma, por ejemplo? Algunos dicen, bueno, si fuma una marihuana se va a tranquilizar antes que salir a hacer... No, vamos a separar el paciente de uso recreacional de un paciente neurológico que está, digamos, con una demencia. El video que nos pasaron es muy bueno. El paciente que tiene un cuadro neurodegenerativo, llámese demencia, llámese Parkinson, no solamente tiene trastornos motrices, también tiene trastornos de conducta y tiene, digamos, de humor. Afecta eso, se vuelve más obsesivo el paciente. Entonces, el paciente, digamos, tiene trastornos conductuales a veces por el uso, eso es lo que vemos, no solamente las caídas. Entonces, esa persona que ya está mal empeora a veces. ¿Pero por qué? Porque no tiene indicación en esa patología. Claro. En el mundo no existe, pero la gente empieza a usar en muchas patologías. Sí. Ojalá por eso se pueda poner, se usa en estos 3 tipos de epilepsia de la infancia, que son bastante severas, con muy poca respuesta a la medicación. Bueno, genial. Pero en estos otros tipos de epilepsia, que no tienen, porque hay varios tipos de epilepsia, en los otros tipos de epilepsia nunca se demostró que sirva. No usar en enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué? Porque empeora. Entonces, lo que me gustaría por eso es que se acerquen a la sociedad, digamos, claro, para que esto sea más estudiado. Que sea más estudiado, que digan, bueno, esto es lo que... Bueno, vamos ahora a las redes, que quiero saber también qué está opinando la gente. Norman, ¿qué dice la gente por las redes? Hay bastante comentarios ahora, ya que se desató un poco el debate, ¿verdad? Dice, Mavila Bruneto dice, un neurólogo me lo recetaba como si nada clonazepam. Creo que pasa por una cuestión comercial, me he vuelto dependiente, dice. Marlene González dice, excelente doctora Lisette, el cannabis ha mejorado en gran manera la calidad de vida de muchas familias y cada día esto se evidencia en la experiencia de todos aquellos que han recurrido a esta medicina. Después hace referencia un poco a lo que dice el doctor, dice, el doctor habló del uso, por ejemplo, que Dios deja mucho que desear, aún más desde el lugar que le toca estar, ya que si hablamos de drogas deberían escandalizarse aún más por otros efectos colaterales de muchos medicamentos. En este sentido, si es que ustedes quieren interrumpirme para aclarar sobre cualquier punto, pueden ir haciéndolo, ¿sí? Marlene González Armoa dice, favor doctor Gustavo, hablar del sistema endocannabinoide. ¿Quiere comentar un poco esto, doctor? Así vamos sobre el punto, vamos charlando un poco. Sí, o sea, así como habíamos dicho, para que la gente entienda, hay varias sustancias, ¿cierto? La marihuana sí tiene varias sustancias, pero tiene una que es, para que la gente entienda, estimulante y otra que es depresora. Actúa en diversos niveles, lo que me respecta a mí es el sistema nervioso. Cuando yo tengo una descarga, cuando hay una epilepsia, se refiere que hay como una descarga, hay una descarga eléctrica, yo tengo que bloquear eso. Entonces, los cannabinoides bloquean, hacen que esa transmisión eléctrica disminuya, disminuye el umbral, hace que el umbral convulsivo, alza el umbral de modo que no haya, que las crisis, no es que hace desaparecer las crisis, mejora las crisis. Pero, ¿a qué voy? Son en 3 patologías bien determinadas, no son en todas, no son en los chicos que tienen epilepsia refractaria, que son por parálisis cerebral infantil o por traumatismo, que se llaman epilepsia secundaria. Ahí el 80% de la epilepsia, o sea, de cada 100 epilépticos, 20 van a quedar, y se van a llamar refractarias, eso no le hace efecto. Se vio que todos los estudios mostraron que no son efectivos. Hay gente que dirá, y le di y mejoró, eso es experiencia personal, pero cuando uno hace grandes grupos de estudios se ve que cuando estudia patrones ya es diferente. En este sentido, para comprender un poco, en este sentido es netamente paliativo, no es curativo.
Claro, es paliativo, o sea, es una sustancia paliativa, disminuye las crisis. Todos son pero paliativos finalmente. Toda la farmacia, todo el sistema farmacéutico es prácticamente paliativo. No, hay que aclarar ahí. Hay epilepsia donde yo medico por 2 años. Si mi electro es normal, yo retiro y el paciente queda. O sea, eso no hay que decir que la epilepsia no. No, claro, claro, pues ahí. La generalidad de los medicamentos claro, son paliativos. ahí entra un. Claro. Pero, o sea, es decir, doctor, disculpe la interrupción. Es decir, que en este sentido, lo que se debate es la dependencia o no del medicamento. No, lo que nosotros discutimos es que hay criterios médicos donde está demostrado que sirve en 3 tipos de epilepsia y que sirve para espasmo de una enfermedad que se llama esclerosis múltiple en el área neurológica. Pero la gente empieza a usar en otras patologías que no tienen nada que ver. Entonces empiezan a usar en enfermedades neurodegenerativas, donde la última vez le había comentado, había 2 millones de artículos en internet, donde no existía ninguna fuente en demencia. En demencia porque tiene otra digamos, la patología es totalmente diferente a una epilepsia. Usar en demencia o en Parkinson no tiene ningún valor, nunca se demostró, o sea, pero la gente está usando en esas patologías. Por eso es bueno que se acerquen. Y en cuanto a la epilepsia, hay mucha epilepsia refractaria. Yo veo que hay personas con epilepsia refractaria que vienen con el consumo de sustancias, digamos, de cannabinoides, pero que no le va a hacer, no va a responder la medicación. ¿Y vos crees que esto deba ser totalmente libre en materia de, digamos, médica o también, como dice el doctor, en cuestiones muy específicas? No, ahí el doctor, como dice, él está hablando de materia neurológica. Nosotros lo que pedimos es que se haga, como te digo, vamos a copiarle a papá de Estados Unidos. ¿Por qué existe ya por ley una lista de enfermedades y yo ya salgo de la parte neurológica, ¿verdad? Dice glaucoma, hepatitis C, hidrocefalia, infección por hepatitis C que actualmente recibe tratamiento antiviral, insuficiencia renal crónica que requiera diálisis, lesión cerebral traumática, lesión enfermedad de la médula espinal, lupus, malformación de Arnold-Chiari y sindromiela, miastenia gravis, migraña, misiono. O sea, todo eso, disculpame un ratito, todo eso ya está legislado, no es inventado por mí, no es inventado por nadie. Si en estados de Estados Unidos hay una ley que dice el cannabis se usa para esto y esto y esto, yo no me voy a tratar otra vez de empezar a investigar lo que ya se investigó, ya está investigado, ya se sabe, ya no sé cómo decirte, ya está girando la rueda hace 20 años. Entonces nosotros todavía estamos discutiendo acá. Voy a juntarme con la gente que es de, no sé, de fibromialgia para ver si sirve. Voy a juntarme con la otra gente que son los oftalmólogos para ver si mi glaucoma va a mejorar o no. Ya está todo hecho. Hidrocefalia con cannabis, no. Ahí quiero entrar. Es muy genérico. Hidrocefalia es para que la gente entienda el ojeo que dice la gente, el aumento del líquido, que puede tener, por meningitis, puede ser por un traumatismo. La hidrocefalia tiene varias causas. Sin embargo, entonces, hidrocefalia. Si yo digo que si yo me voy a un congreso y digo que el cannabis mejora la hidrocefalia, yo creo que me tiran una silla por la cabeza y me saca mi matrícula. Pero habría que ver, hay varios tipos de hidrocefalia, a baja presión, a alta presión, o sea, entonces ahí es donde me preocupa cuando dice hidrocefalia o Arnold-Chiari, que es una patología que es quirúrgica. La Arnold-Chiari es una patología quirúrgica donde baja el cerebelo y el paciente tiene problemas de motricidad. Eso se opera. O sea, que vaya a una cirugía. Son patologías neurológicas. Entiendo, doctor, donde, yo le estoy contando lo que dice la ley. Las sociedades neurológicas nunca encontraron ningún artículo que se refiera a eso. Y entonces pusieron en la ley porque a alguien se le ocurrió, doctor. O sea, discúlpeme, pero en serio, en un país tan serio, van a poner en una legislación, el cannabis puede ayudar para esto, sin haber tenido un estudio serio atrás. Yo tengo toda la, o sea, yo le puedo pasar. Pero cuando se habla de hidrocefalia, pues es algo muy, por eso que habría que ver en qué tipo de hidrocefalia, cómo, o sea, es muy grave. Hidrocefalia tiene un porcentaje alto. Le estoy hablando así en general, justamente porque le digo, entonces ya está todo legislado, ¿para qué vamos a empezar a tratar de buscar algo nuevo? Yo no creo que los americanos tiren, porque la parte médico-legal es muy severa en los países. ¿Sería un fake news esto? No sabría decirte, yo no sabría, pero
punto por punto Pero- te voy a dar cada ley de cada estado, por eso, pero con la legislación de Bill por y eso, Law, porque tengo todo. Para Justamente por eso decir vengo con todo. esto. hidrocefalia, dar cannabis es muy, o sea, yo creo que hasta un estudiante de medicina sabe eso, que del último año donde dan la Yo parte. estudio Derecho y me se llamó un sabe, poco la o sea, atención. Sí, y te- o justamente Arnold por eso. Chari Así. darle cannabis, o sea, una patología que va a ir a una cirugía, o sea, me parece, ahí es donde entramos en el tema de que ellos ¿por qué no se quieren acercar a la No, sociedad no, científica? es que no Dicen se que no quieren tenemos acercar. tiempo. No, ¿Y no, por es qué que- no tienen tiempo? No, es que no nos queremos acercar, doctor, ya nos hemos acercado muchísima gente. Pero a neurología nunca se Y bueno, acercaron. a neurología es una de mis Que es la patologías. patología donde Y- más se insiste en el área neurológica. Yo no escuché nunca que vayan el 90% de lo que circula en las redes, se habla de epilepsia, se habla de dolor, incluye todo el área neurológica. Tanto dinero que se tiró en Se CONACYT tiró, por tonterías, ¿por qué nunca- no financiaron algo en nunca CONACYT, por nadie- Nosotros ejemplo? hace rato pedimos Y nunca eso. nadie Hace preguntó a muchísimo una pedimos. sociedad de neurología, a una sociedad científica, ¿qué opinan de esto? O sea, porque no soy yo, somos varios, o sea, somos miembros de una sociedad donde cada uno da su opinión, nos reunimos, tenemos reuniones, o sea, entonces podríamos ayudarle incluso O sea, ¿esto perjudica más a la legalización? Yo creo que sí, al poner antes algo que- así muy genérico, No, nadie no. va, o sea, yo no voy a aprobar algo que diga para la hidrocefalia. Es que no vamos a pedirlo de eso, doctor. Nosotros lo que estamos pidiendo es que a las mamás se les deje cultivar su medicina en su casa. Al final estamos hablando de un derecho humano fundamental que es el derecho a la intimidad. Si yo no estoy traficando, la ley en este momento le persigue, le tiene que perseguir al narcotráfico. ¿Y qué no a la harían con mamá. las No, no, plantitas? no, no, Explícame no, otra vez esa no. parte que No, no, me pareció muy interesante, pero no me queda claro. ¿Qué hacen con las plantitas? O sea, ¿Qué hacen nosotros? crece la plantita y Bueno, viene una señora, no, bueno, no, ¿cómo crece funciona? la planta. Yo me voy, planto en mi casa, crece la planta, salen las flores, nacen los cogollos. Una vez que está en floración, se corta eso, se deja secar, se ponen alcohol. Ah, Eso se ok. evapora, o sea, la planta en sí, ponen el alcohol, se evapora, o sea, filtras eso, queda el alcohol con la resina, se evapora y eso se mezcla con aceite. De hecho que eso hacen en Senat, ¿verdad? Yo recuerdo que gente del barrio se iba a Senat, llevaban No, y ¿sabes lo que le nos, car- nos hacían en la cena? Nos daban, vos le llevabas tu alcohol, El y alcohol ponían y así, te ponían. y ahí te ponían, entonces vos ¿Es te algo tomías- parecido a eso o no? No, no es parecido. Bueno, en realidad eso es para fregarse, para friccionarse, ¿verdad? Y lo que Ok. hace Mamá Cultiva es sacar la resina del Ah, cannabis ok, ok. y eso se mezcla con aceite de oliva o aceite de coco, uno generalmente ¿Y se cómo es hace el uso? sublingual. Sí. Ah, sublingual. Sí. Ah, ok. Entonces, el tema principal de la lucha esta, ¿verdad? Es, ya nosotros no estamos para discutir que sí y que no. Nosotros queremos que nos garanticen el derecho que tenemos, que está garantizado por la Constitución, que se respete la Constitución Nacional. Si vos no sos narcotraficante y la ley penal está para reprimir al narcotraficante, ¿por qué le reprime a la mamá? Por un lado. Norman, ¿cómo están las redes sociales? La gente sigue comentando, Hugo, dice Anabela Vera, la gran problemática dentro de la ola de despenalización es la instalación del capitalismo canábico, donde se instalan las corporaciones y laboratorios con el fin de hacer negocios, no de curar. En este sentido es que Mamá Cultiva busca un poco contrarrestar la industria farmacéutica o No contrarrestar, porque como nosotros decimos, la gente de otras organizaciones que tienen recursos, justamente es respetar la libertad de cada uno dentro de los márgenes de la ley. Ya hablando de los márgenes de la ley, ¿por qué hacen igual entonces si está prohibido? ¿Por qué cultivan? La vez pasada casi se fueron todos presos ustedes, ¿verdad? De cierta forma estaban incumpliendo la ley, ¿verdad? De cierta forma, sí. Fue un acto de protesta, como Ok. si querés llamarle. Norman. Pero sí. Sí, otra televidente dice, Lisette habla de la cantidad de patologías que figuran en la ley norteamericana, o sea, le pide que hable, por favor. Y me piden si el doctor puede repetir su nombre, por favor. También una última consulta dice que nos llegó al WhatsApp. Quisiera saber si recomiendan las pomadas que se venden por las calles que dicen ser extracto de marihuana y calman el dolor, son tipo gel, dice una televidente. Absolutamente no. Mamá Cultiva se opone absolutamente a cualquier tipo de compra, a menos que sean de la farmacia, lógicamente, que son las autorizadas con los medicamentos. Si vos vas a querer comprar algo de marihuana, de cannabis,
y tenés dinero para eso, bueno, conseguí que te den una receta, te vas a la farmacia y compras. No compren nunca nada de la calle que no sea certificado. Mamá Cultiva defiende eso, que vos estés en tu casa y que vos sepas lo que vas a consumir porque vos plantaste, porque vos sabes que no tienen agroquímicos, por los motivos que a vos te Después vamos a entrar parezcan. con este tema de los agroquímicos. Norman, Sí, queremos cerrar un poco este bloque de Vox Populi agradeciendo a la reina Esther por vestirnos siempre. Le recordamos a la gente que es una boutique para toda la familia, se pueden vestir los niños, las personas adultas, ya sea hombre o mujer, pueden pasar a su nueva tienda de General Santos y allí pueden elegir la prenda que más le convenga. perfecto. Por ahí decían que hay una industria farmacéutica detrás de todo esto, doctor. Y también, por extensión, se habla mucho de que se inventan medicamentos, que se tiran, que se crean enfermedades de laboratorio. ¿Cuál es su opinión con relación a eso, ya que estamos dentro de lo que es el negociado, como dijeron ahí en las redes, de los medicamentos? Que sepa que se crean medicamentos para curar ciertas, no conozco, digamos, no sé. O sea, por eso, los médicos nos regimos por protocolos médicos. O sea, tenemos el diagnóstico y tenemos un protocolo de tratamiento. El protocolo de tratamiento generalmente viene de las federaciones. No viene de la FDA, que es el Ministerio de Salud de los Estados Unidos. O sea, digamos, cada sociedad, o sea, nosotros tenemos la sociedad latinoamericana, la americana, y generalmente trabajamos en sintonía. Yo no creo que la sociedad americana de neurología, los protocolos de tratamiento sean diferentes a los nuestros, porque todos en Paraguay, ahora hay una generación de neurólogos. Nosotros nos formamos afuera, nosotros nos formamos en el que hay extranjero. una especie de antivacunas y Claro, que provacuna, todo eso Sí. que hay. Yo no creo que haya malos medicamentos, lo que hay malos diagnósticos y malos tratamientos. El problema, siempre digo, que va a estar en que si empezamos a dar, tenemos que tener criterios diagnósticos o sea, criterios diagnósticos y criterios de tratamiento. Entonces, lo que yo veo personalmente es que se está dando la marihuana a patologías que no tienen absolutamente y que causa más daño que beneficio. Ya, y con relación a eso, ¿cuál es tu opinión? Vi que tu cara, se transformó cuando hablaron del tema del capitalismo y que detrás de todo un negociado, y ustedes están, sin embargo, planteando un cultivo casero. Sí. ¿Hay un negociado detrás de todo esto? No, ¿Una pretensión de obtener...? Al contrario, es justamente porque dentro de ese proyecto de ley que nosotros impulsamos, que terminó siendo la ley 6007, ese proyecto de ley se inició con el autocultivo y los cultivos solidarios, así como se están haciendo ya en varios países y que resultaron muy bien. Y ese nuestro proyecto de ley, no sabemos cómo y qué pasó, terminó siendo para 5 empresas que van a ser adjudicadas. Solamente para 5 empresas van a poder tener la licencia para hacer el aceite de cannabis en Paraguay. ¿Sí? Sí, no es que va a haber así libre disponibilidad para cualquier laboratorio público o privado que quiera, no, 5 licencias. O sea, Es decir, tipo, que se esto entiende, es ¿verdad? si es un capitalismo, va a ser un capitalismo de amigos, entonces. y es un capitalismo de amigos, definitivamente. Bueno, ¿y cuál es el Esa plan es de la- contención que ustedes tienen de repente en el caso de que esto no tenga un trato favorable, vamos a decir, en el Congreso? ¿Qué piensan hacer a continuación? ¿Quieren seguir insistiendo con esto? Nosotros vamos a seguir luchando hasta que se apruebe. Vamos a seguir luchando hasta que se apruebe. De hecho, en Colombia, por ejemplo, no es... En la mayoría, en Chile no es ilegal tampoco tener en tu casa. En Colombia de los años 80 no es ilegal. Si tenés hasta 10 plantas, tampoco es ilegal. Como te digo, para nosotros el mayor problema es justamente que no se haga la distinción entre una persona que tenga en su casa y una persona que se dedique al narcotráfico. Ahora, la parte médica en sí, el doctor estuvo diciendo mucho que vemos esto, vemos aquello. ¿Quién, doctor, le dice a usted que la persona que se fue y se cayó fue porque tomó una gota de cannabis y por eso le dio la hipotensión? Bueno, esta es una pregunta muy polémica la que estás haciendo, pero quiero que eso el doctor lo responda a la vuelta de la pausa. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Último bloque de Confrontados.
Hoy tenemos un tema muy apasionante que también es profundo, tiene muchas aristas, de modo a que un programa siempre es insuficiente para abarcarlo en su más amplia dimensión. ¿Qué pensás de la, bueno, para ir redondeando ya y brevemente también, sí, qué pensás del tema de que, también vi en redes que preguntaron, de que esto en realidad es una democratización del cultivo y sacar un poco de mercado, y lo que se busca es que estos grandes empresarios le saquen a ustedes o le borren? O sea, que finalmente esto se debe a una disputa corporativa contra una democratización de la planta. Y eso de hecho también tiene su razón de ser. O sea, de hecho nosotros nos dimos cuenta de que existía esto en el momento en que ellos dijeron, ok, el cannabis está bien, es perfecto si haces en los laboratorios, pero si vos plantas tu casa está mal, sigue siendo delito. Yo puedo hacer, vos no. Sí. Ahí luego ya hay algo que no cierra para nada. Si nosotros estamos hablando del cannabis de uso medicinal y que por ley se aprobó el cannabis de uso medicinal, en forma general te digo, se hizo un proyecto marco y eso fue aprobado. O sea, para el legislativo y para el ejecutivo el cannabis tiene un uso medicinal y eso no se discute, o sea, eso no está en discusión. Lo que está en discusión es que vos puedas comprar en la farmacia, pero vos no puedas plantar en tu casa. Ese es el punto de la ley. Ese es el único punto. La pausa. Quería redondear algo. O sea, había tocado por qué vemos daño en el paciente, por qué un paciente hace hipotensión, por qué vemos. Eso hay algo que se llama el signo de la navaja de Occam. Si desaparece este vaso acá, uno de nosotros tres llevó. No vino un marciano y llevó el vaso. Principio de parsimonia. Es el principio de parsimonia. Sí. Entonces, si el paciente estaba tomando la misma medicación y empieza a tomar y no es un paciente, son 2, 3, 4, y hace hipotensión, la causa es de la medicación que incluiste. Es el, claro. Digamos, lo que te digo entonces, esa es la, digamos, vemos muchos efectos colaterales. ¿Por qué? Porque están usando en patologías que no tienen, digamos, no tienen indicaciones. Claro, pero ¿quién te dice a vos, doctor, que estaban usando cannabis? El paciente, claro, el paciente viene por lo que mostraron en las redes, que un paciente que está en periodo off se levanta que no hace falta, podemos traerla con paciente. Me pareció muy interesante lo que te dijo en el corte, que esto no se diferencia mucho de ponerse barro por la espalda o el KA. Claro, o sea, ¿por qué pero el barro por la espalda, pues no, a no ser que te queme y veamos que pero produce mucho daño. O sea, vemos hipotensión en la especialidad que yo hago otra vez, que es neurodegenerativas, veo mucho daño por el uso de cannabis. En el tema de epilepsia, que habíamos dicho, hay 3 tipos de epilepsia donde está indicado, digamos, hay algo que se llama ILAE, que es la Sociedad Latinoamericana de Epilepsia, donde pone bien claro, en estas 3 patologías vamos a usar. Y en esclerosis múltiple, que son los espasmos en esclerosis múltiple. Me sigo preguntando, ¿por qué no se acerca a una sociedad científica que, digamos, nosotros vamos a recibirle? No hay ningún problema. Voy a repetir lo que estuvimos hablando en la pausa. Mamá Cultiva estuvo exactamente por todos los estamentos legales con el Ministerio de Salud y con los designados por el Ministerio de Salud. Mamá Cultiva nunca se dijo, no me quiero reunir con fulano. Eso para empezar. Para continuar, y sobre el punto nomás, el tema de la hipotensión. ¿Acaso, doctor, no es cierto que hay montones como pojañaná que te pueden dar una hipotensión muy fuerte? Sí, que no son solamente cannabis. Claro. Entonces, el problema del cannabis, ese efecto de secundario, es prácticamente igual al de cualquier otro pojañaná que te da hipotensión en serio. Que te da mucha hipotensión. La hipotensión. Claro, así, la hipotensión, la bajada de presión, pero claro, brusca, por el uso de que estamos viendo, y yo personalmente por el uso de gotas, es tremenda. O sea, el familiar eso es lo que me da mucho temor, que se minimiza ese efecto colateral. Pero se le da enseguida. Enseguida, en el momento. No se le puede tener, por ejemplo, atado, vamos a decir, claro, digamos, pero para eso pues hay que decirle por lo menos, mire, acuéstese y tome tantas gotas. Pero bueno, para entonces, lastimosamente se nos fue el tiempo. Claro, hay un protocolo. Les agradezco mucho la presencia el día de hoy a ambos
profesionales del derecho y en este caso la medicina para tratar un tema muy complejo. Y te pediría unas últimas palabras que no sean más de 30 segundos, especialmente cuántas mamás son en tu organización, que de repente también es una información que se nos pasó. Perfecto. Mamá Cultiva es una organización que tiene más de 300 familias con diferentes... 300 más familias. de 300 familias con diferentes afecciones, ¿verdad? Están, como dijo él, epilepsia, pero además de eso, cáncer, dolores crónicos, un espectro súper amplio realmente de gente de todas las edades. La presidenta de la Asociación Mamá Cultiva es la señora Cintia Farina. Ella no pudo estar hoy justamente porque tiene una nena que tiene epilepsia refractaria y le cuesta mucho tener una persona que la pueda atender cuando ya no está. Esta asociación fue fundada ya hace unos cuantos años, pero es hija de Mamá Cultiva, de la Fundación Daya de Chile, y Mamá Cultiva, que es de Sudamérica. Ya. Entonces, que está en varios países y realmente todo esto ya está incluido. Existen protocolos para la extracción de aceite, existen protocolos para la utilización del aceite. No es que la gente de Mamá Cultiva dice, no, anda, planta y haz lo que quieras. Existe todo un protocolo y ese protocolo está aprobado en Chile, ese protocolo está aprobado en Argentina, ese protocolo está aprobado en varios países. No es anda y haz lo que quieras, honestamente. Muchas gracias, doctora. Doctor, unas palabras finales. Bueno, que la medicina se rige por diagnóstico y por protocolos médicos. Los protocolos médicos dicen que se usan para 3 tipos de epilepsia y para la espasticidad en esclerosis múltiple, nada más que eso. Yo le pediría que se acerquen a la sociedad para vaya neurología. Somos una sociedad abierta, le ayudaremos en lo que podamos. O sea, me interesaría mucho que se acerquen, digamos, básicamente eso. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a tomar su invitación. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te pido que te quedes ahí en tu lugar, que a la vuelta tenemos las conclusiones de parte de la producción. Muchas gracias. Un siglo de prohibición de la famosa marihuana, también conocida como cannabis, y algunos los satanizan como la hierba maldita. Es realmente muy complejo porque no se lo puede abarcar solamente de un aspecto ideológico, solamente de un aspecto, digamos, medicinal. ¿Cuál es realmente el efecto de la prohibición, si hace más daño o todo lo contrario, ¿verdad? Entonces esto lleva a aristas que realmente puede sorprender a muchos. Otros hablan de la industrialización del papel, de las cuestiones medicinales que derivan del uso. Ahora estamos hablando también de una guerra corporativa. Es decir, hay muchas cosas que están metidas dentro de la discusión de la liberalización o legalización de la marihuana. Por supuesto, siempre vos vas a tener una opinión mucho más objetiva, de acuerdo a lo que ves, de acuerdo a lo que viste hoy, y eso es lo más importante, que vos saques tus propias conclusiones, porque lo que buscamos es que en tu casa tengas el pensamiento crítico. Muchas gracias por acompañarnos a un nuevo programa. Te esperamos para el próximo lunes para una nueva entrega de Confrontados.